Buena tarde, gracias por estar con nosotros los miércoles en 15 minutos para platicar de temas agrarios. El día de hoy queremos platicar con ustedes en relación a dos temas bien importantes que la licenciada Isabel Monroy y su servidora vimos durante mucho tiempo en los tribunales agrarios, sobre todo a la hora de fijar la litis. Quienes nos acompañan saben y también los alumnos, que es un tema complicado en materia agraria, realmente llegar a una correcta fijación de litis y dar lugar, ¿verdad, Isabel?, a reposiciones de procedimiento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente de los conflictos sobre la, la fracción primera de la ley orgánica de los tribunales agrarios, que precisamente es el conflicto por límites entre los diferentes núcleos de población ejidal, ejidos, comunidades, e inclusive ejidos con pequeños propietarios, pero que, como decías tú, Lore, será el conflicto cuando se da este conflicto de límites entre parcelas, entre particulares. Ok, de hecho vamos a hablar de la ley orgánica de los tribunales agrarios, la que conocemos como LOTA, en específico del artículo 18 de la ley agraria, que nos da los asuntos de los cuales son competentes para conocer los tribunales unitarios agrarios, de los que hay 56 alrededor de toda la República Mexicana y cuya competencia se determina en razón al territorio donde se ubique la unidad de dotación en conflicto. Decíamos que hay complicaciones entre la fracción primera, que es las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de estos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones, con la diversa fracción quinta, que es de los conflictos relacionados con las tenencias de las tierras ejidales y comunales. Siempre hay lugar a que se confundan un poco los conceptos entre controversia por límites y la fracción quinta de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. Como bien lo señala la maestra Isabel, una cosa es el conflicto que hay entre ejidos y comunidades en general, y de los individuales como de los comuneros y de los ejidatarios, ¿verdad, Isabel? Sí, definitivamente, y eso es recurrente, el que haya muchos conflictos entre particulares, pero lo es más con los núcleos de población ejidal, los diferentes núcleos de población ejidal. Máxime cuando existen, por ejemplo, conflictos de límites entre núcleos de poblaciones de comunidades indígenas que no están debidamente reconocidas y tituladas con otros núcleos de población. Entonces ahí es donde vienen todos los problemas y todos los conflictos. Y no me vas a dejar mentir. Correcto. Ahora, si a ustedes los busca un núcleo agrario para un problema de esta naturaleza, dice la maestra Isabel, no están bien delimitados o están delimitados? ¿Qué es lo que tiene en sus manos un núcleo de población para acreditar la titularidad de sus tierras? Son los documentos que obran en la carpeta básica. Sí, en la carpeta básica, dependiendo si es comunidad, pues tendrán su resolución de reconocimiento y titulación de bienes comunales, y si es ejido, pues van a tener su decreto de dotación de tierras, o en su caso, ampliación. Hay veces que hay ejidos que los dotaron por primera vez, por segunda ocasión, la segunda ampliación, y además, bien importante, su plano definitivo y su acta de posesión. Yo siempre comento que son como la escritura de tu ejido, los documentos que forman la carpeta básica para acreditar la identidad de las tierras que tienen en titularidad. Efectivamente. Y los ejidatarios y comuneros en lo individual, ¿qué van a tener para acreditar la posesión de su tierra, para entrar a un asunto de conflicto por límites o controversia por límites, Isabel? Principalmente van a tener el certificado parcelario, siempre y cuando exista el procede o la titularidad en cuanto a los derechos que les fueron reconocidos en el acta de asignación, destino y delimitación de tierras ejidales o comunales. Ahí vienen lo que son los
certificados parcelarios. Anteriormente, con la Ley Federal de Reforma Agraria, perdón, lo que se expedía era el certificado de derechos agrarios y este realmente no nos señalaba la superficie en específico. Es hasta que empieza ya la nueva ley agraria, la regularización de las tierras parceladas, cuando se expide el certificado parcelario correspondiente. Y es ahí cuando empiezan los conflictos entre particulares, porque se dan cuenta que hay diferentes superficies que a veces se enciman una sobre de otra y es cuando asisten ante los tribunales agrarios. Correcto. En ese certificado parcelario, en la parte de atrás, aparecen medidas y colindancias de forma individual, con las que se puede acreditar la titularidad de la parcela que estás ocupando, la unidad de dotación. Disculpe, no la titularidad, el uso y el usufructo de la unidad de dotación que tienes, para acreditar si algún vecino o colindante está tomando parte de la tierra que a ti te corresponde en lo individual y en un conflicto colectivo de todo el núcleo, pues efectivamente, derivado de todos esos documentos que integran la carpeta agraria, la carpeta básica agraria, se va a determinar si hay un conflicto con el ejido colindante o incluso con un particular colindante. ¿Te tocaron algunos asuntos de esta naturaleza, Isabel? Varios, de hecho uno muy interesante en donde fíjate que era un pequeño propietario, inclusive a él se le estaba quitando una superficie bastante grande porque hubo una ampliación de ejido. Entonces, realmente no se especificó en un plano definitivo, nada más se hizo un plano proyecto. Y cuando se quiere hacer el plano definitivo es cuando se dan cuenta que se estaba afectando una pequeña propiedad que no era afectable, no podían afectarla. Entonces ahí empezó el problema mayor, porque cuál era la superficie que realmente se le había dotado al ejido. Y lo peor es cuando no existe precisamente ese plano definitivo, sino única y exclusivamente el plano proyecto. Y esa pequeña, claro, y esa pequeña propiedad, ¿con qué está acreditada su titularidad la persona? Con una escritura. Con una escritura pública, efectivamente. Y son escrituras que vienen a veces de mucho tiempo antes a la dotación de los ejidos. Entonces, principio de derecho, primero en tiempo, primero en derecho, lo cual choca con precisamente esas dotaciones que ya están firmes. Claro, y la prueba idónea, como vemos, queridos amigos, para acreditar y para resolver este tipo de conflictos, pues es la pericial en topografía, ¿no? Así es. Y como tú bien lo comentabas hace un momento, ahora sí que la estructura real de un ejido o de una comunidad, pues es la carpeta básica. Pero muchas veces esas carpetas básicas no están debidamente integradas o les hace falta uno u otro documento, como son principalmente los planos definitivos o a veces los planos proyectos, que son los que dan la pauta para ubicar la superficie en su realidad. Claro, y que de esos documentos depende que el perito que se nombre en el expediente correspondiente haga bien su trabajo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué decimos entonces que hay confusión cuando fijamos la litis entre la fracción primera y la quinta? Porque la fracción primera del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se refiere a conflicto por límites colectivos, en tanto que la quinta son conflictos relacionados con la tenencia de la tierra individuales, en lo particular de un ejidatario o de un comunero. ¿Es correcto, Isabel? Así es, definitivamente, así es. Tiene uno que ver específicamente qué tipo de problema hay, si es con un ejidatario o con un ejido en lo particular, porque no podemos, no podemos individualizar o poner como una fracción primera cuando se trata realmente de dos particulares o de dos ejidatarios en este caso, ¿no? En el caso que tú estás comentando. Esto es muy usual que lleguen y nos los comenten a los abogados que nos dedicamos a la materia agraria
y es bien importante para llevar a buen puerto un asunto, porque de la debida fijación de la litis depende las pruebas que vamos a ofrecer y para que se lleve a cabo un asunto, un procedimiento con todas las formalidades procesales que permitan dictar una sentencia en tiempo y forma y que eviten que nos repongan el procedimiento. Por lo regular, en nuestra experiencia, vimos que se pueden reponer mucho porque no se fija bien la litis y porque sobre todo la pericial no estuvo bien desahogada, ¿no, Isabel? Porque estamos hablando de conflicto por límites donde no solamente es un colindante, pueden ser varios. Así es, definitivamente. Y cuando son varios, intervienen muchos peritos, no nada más el de la parte actora y el de la parte demandada. Cuando son varios demandados, por ejemplo, intervienen muchísimos porque a veces no se ponen de acuerdo o no quieren nada más tener a un solo perito de la parte demandada y presentan muchísimos peritajes que al final de cuentas pues nos hacen irnos o hacen irse, perdón, a los tribunales agrarios a solicitar a un perito tercero en discordia. Y entonces, como tampoco se ponen de acuerdo con el tribunal o no encuentra, así que disculpen la expresión, pero la cuadratura al ángulo, entonces lo que hace es solicitar una reunión de peritos en donde se haga ante el magistrado, se solicita la intervención de todos los peritos que ven que realmente tienen una injerencia particular sobre el punto y ya ellos hacen sus manifestaciones de viva voz ante el tribunal, en este caso ante el magistrado, para que se tome en consideración y de ahí salga la conclusión correspondiente. Es un trabajo de verdad difícil en muchas ocasiones por la mayoría de críticas en relación a los colindancias entre los particulares y entre el ejido o la comunidad indígena. Y sobre todo en la inteligencia de que, por supuesto, en tratándose de conflictos colectivos, pues ninguno de los dos núcleos que estén en ese problema quieren dejar un pedazo de tierra, ¿no? Y recordemos que en campo, pues la tierra no es precisamente con colindancias muy simétricas, sino entran muchas problemas de mediciones. Por eso, como sugerencia, deben de buscar un perito especialista en terrenos agrarios y no me dejarás mentir, Isabel, que las preguntas que se le hagan al perito sean de índole técnico. Un perito no puede emitir juicios de valor, únicamente puede pronunciarse en relación a situaciones técnicas y es una prueba colegiada, ¿verdad, Isabel? Sí, definitivamente tiene que ser un perito especialista en topografía en materia agraria, porque no cualquiera, y sobre todo, como bien lo dice la maestra Lorena, las colindancias no están bien definidas, las mojoneras que a veces les dicen que deberían estar en diferentes lugares bien puestas, bien delimitadas, no existen, no hay algo que diga, sí, efectivamente, este es el límite que divide a esta superficie con esta otra. Y efectivamente, por ser una prueba eminentemente colegiada, intervienen varios criterios. Por eso es que se da, la mayoría de las veces, eso es lo que viví dentro de los tribunales agrarios, la junta de peritos ante el magistrado. Así es, pues vamos a ir disgregando y platicando en relación a todas estas acciones que pueden llevarse a cabo y de las que son competentes los tribunales unitarios agrarios. Les agradecemos el favor de su atención. Sabemos que hay gente viéndonos, estamos bien atentas a sus preguntas y aquí vamos a estar cada miércoles en estos 15 minutos de pláticas agrarias con la maestra Isabel Monroy. Adelante, Isa. Muchísimas gracias, como siempre un honor estar aquí con ustedes, ojalá nos acompañen y ojalá nos hagan más preguntas, háganos preguntas, cuestionennos, se vale, nosotras felices de poder contestarles y a lo mejor ustedes nos van a enseñar a nosotros, también se vale. Por supuesto, un gusto y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios, cuídense. Muchas gracias a todos, de verdad.